¿de qué le sirve? Así también la fe no tiene, así la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Ese es el pensamiento teológico que yo encuentro en la Biblia, no lo que nos está dando a entender nuestro amigo Salvador Barragán, que las obras son producto de la fe, como por así decirlo en segundo plano. Eso es lo que no me va a entender a mí este texto, que también es inspiración divina y que también hace parte de lo que son los textos neotestamentarios. Al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces eso también. Los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber, tu insensato, que la fe sin obras es estéril? Mire cómo repite continuamente el apóstol Santiago, al que es considerado como columna de la iglesia, ¿no? Habla también sobre Abraham, ¿ve? Y la cooperación de Abraham y todo, pero quiero que también pongan mucho cuidado también, porque de eso hizo mención nuestro amigo hermano Rodrigo Calvo en el versículo 24. Ya ven cómo el hombre es justificado, ya que estamos hablando tanto de la justificación, por las obras y no por la fe solamente. Y este es por la fe solamente, creo que aparece tanto en Biblias católicas como en Biblias evangélicas. Ahora, qué interesante, porque volviendo al contexto teológico, ¿no? Porque antes de Martín Lutero no se hablaba solamente de la sola fe, de una manera pues como fue ese grito de batalla, como decía R.C. Sproul. Y ahí la gente sabe, cuando se pregunta mucho por qué el gran reformador Martín Lutero decía que el evangelio de Santiago era el evangelio de paja, pero a veces la gente no sabe de dónde viene ese contexto por el cual inclusive él consideraba que esto no era un libro canónico, pero al final por la misma tradición de la iglesia antigua católica, él lo aceptó. Pero ¿de dónde sale que Martín Lutero, en ese mismo pensamiento de la sola fe, rechazaba esta epístola porque iba en contra completamente de su teología? Resulta que eso está sacado de una epístola también paulina, que es la segunda carta, primera a los Corintios, capítulo 3. Vamos a dar respuesta a esto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 12 al 15, dice así la palabra de Dios. 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 12 al 15, en esta misma versión Jerusalén latinoamericana, dice así el apóstol, ¿no? Y dice, y si uno construye sobre este cimiento, primero, ¿cuáles son? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja. De ahí viene que Martín Lutero sacó este término paja. Ahora, mire bien cómo el apóstol Pablo también vuelve a hacer énfasis en las obras. Dice, las obras de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el Dios el día en que aparecerá con fuego, la calidad de la obra del cual probará por el fuego. O sea, ¿cómo vamos a entender que en una visión escatológica, el mismo apóstol Pablo está diciendo que al final, ¿qué es lo más importante? Esa fe. Primero con metales preciosos, oro, plata, y por último paja. Pero ¿por qué vamos a ser juzgados? Según aquí también en la carta de los Corintios, vamos a ser juzgados en la misma doctrina paulina, es por las obras. Dice, y la calidad de la obra, cada cual la probará al fuego. Aquel cuya obra constituida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Lo mismo que veíamos también, la recompensa, lo mismo que le decía Jesús al joven rico: si quieres una recompensa y un tesoro en el cielo, ve también. O sea, no era opcional, sino que era un requisito para seguir a Jesucristo. Da lo que tienes a los pobres y después me sigue. Lo mismo que también decía también el apóstol Pablo, como lo decíamos también en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16. Hay algo muy interesante también, que es lo que llama el himno del amor. También en doctrina paulina, que aparece en Primera de Corintios capítulo 13, donde habla también de la jerarquía de los carismas, todo el capítulo 13, versículo 1 en adelante, también hablando también en todo lo que es la soteriológicamente la iglesia. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, lo mismo, caridad o amor ágape, o sea, un amor fraterno, un amor desprendible, un amor que no es para sí mismo, porque la fe es solamente para usted. Usted puede tener solamente fe en usted, pero si esa fe no se expresa también en ver al prójimo como a ti mismo, sería una fe muerta. También el mismo pensamiento teológico de Pablo, de Santiago, dice: soy como bronce que suena y címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozco todos los misterios y todas las ciencias, aunque tenga plenitud de fe, nótese bien, aunque tenga plenitud de fe, ¿ve? Como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Qué interesante, porque el mismo apóstol Pablo dice que la fe va unido a la caridad, no la pone en un segundo plano, ni mucho menos. Aunque reparta todos mis bienes, entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha, ¿no? Estamos hablando de caridad o amor ágape, ¿no? La caridad
No la fe, la caridad es paciente, es amable, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca sus intereses, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de las injusticias, se alegra con la verdad, todo lo excluye, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mira bien, y va a hablar ya soteriológicamente y escatológicamente. La caridad, vuelve a hacer énfasis en la caridad, no en la fe, no acaba nunca. ¿Qué? ¿Qué es lo que no acaba nunca? ¿La fe? No, la caridad no acaba nunca. Versículo 8. ¿Desaparecerán qué? Las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial es nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, o sea, la parucía, la segunda venida de Jesucristo, desaparecerá lo que es parcial. Mire, la misma idea que vemos también de la otra carta a los Corintios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigmas, entonces lo veremos cara a cara. ¿Cuál? La presencia de Jesucristo, ¿no? Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como yo soy conocido. Y mire lo que hace énfasis en el versículo 13 del mismo apóstol Pablo, al cual nuestros hermanos evangélicos hacen tanto énfasis, donde él pone la fe en primer lugar. En esta carta es todo lo contrario, porque dice otra vez el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo y quien recibió todo por revelación del propio Jesucristo, como dice la carta a los Gálatas, dice, ahora subsisten, ahora, en tiempo actual, ¿no? Tiempo presente, continuo, hasta la parucía, dice, ahora un minuto. Ahora subsisten que la fe, las tres virtudes teologales, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas, ¿cuál es? En apóstol Pablo. ¿Cuál es de todas? La mayor de todas es la caridad. Con eso concluyo, pues, que el mismo apóstol Pablo también responda a los interrogantes teológicos de nuestros amigos evangélicos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Guido, por tu tiempo de refutación. Bien, continuando entonces con este debate, ¿verdad?, sobre la justificación, perdón, por la fe, le cedo la palabra entonces a mi estimado Carlos Manuel Veloz Sandoval. Mi estimado, 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a comenzar pinchando los globos de helio que han creado aquí, es decir, una absoluta construcción de argumentos de paja que no tienen ningún asidero bíblico. Miren la primera contradicción del distinguido licenciado Guido Rojas. Él comienza su tesis, su exposición, él mismo, entregando el debate automáticamente, diciendo que la doctrina aparece en Gálatas por Pablo, es decir, la doctrina de la fe, de ser salvos y justificados por la fe. El licenciado Guido Rojas, comenzando su tesis, dice que está en la Biblia, que él lo ve en la Biblia, que es cierto, que nosotros somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, como establece todas las escrituras, que el que no creyere ya ha sido condenado, más el que creyere y fuese bautizado, ¿verdad?, en un contexto de jerarquía, de orden, creer primero y luego todo lo demás, será salvo. Y la salvación es la justificación. Cristo vino a justificarnos delante del Padre a través de su sacrificio por medio de su entrega, de su vida, muerte y resurrección, para que a través de su obra salvífica nosotros seamos justificados, no por las obras de nosotros. Guido Rojas nos dio el debate comenzando en un minuto su exposición. Ahora vienen las contradicciones, que ahí es que uno, el que no se concentra, no profundiza la Biblia, obviamente llevándose en tradiciones de hombre, va a tener esa contradicción. Él dice, la sola fide, su contexto es bíblico, aceptado por Lutero. Miren, él dice, la fe está en la Biblia, él lo reconoce. Luego dice, la sola fide, él entiende que si uno dice la fe y no le pone otra cosa, para él la matemática falla un poquito, pero eso es matemática, la fe es una, la fe en Cristo. Es una sola, la fe en Cristo. No hay 20 fe, no hay 40 fe, es una sola fe, la de Cristo, sola fe, fe en Cristo. Es matemática básica. Pero él dice que Lutero reconoce lo mismo que está reconociendo Guido Rojas al decir que es la fe en Cristo. El contexto de la sola fe viene por una reflexión teológica correcta de Martín Lutero. Si es la fe en Cristo y no hay 77 fe, es una sola fe, es solamente la fe en Cristo. Eso es algo básico, pero él se contradice. Sola escritura y sola fe en Cristo. Luego dice no es bíblico. Miren dónde está la contradicción. Da la tesis al principio, luego él mismo refuta su misma introducción de la tesis. Hay que tener un poco de razonamiento profundo para saber lo que se va a decir. Con todo respeto se lo digo al licenciado Guido Rojas, pero es que esto está aquí, dicho por él. Yo soy, él trata como de decir, bueno, es que si nosotros creemos esto, por esto yo soy católico, por esto Salvador Barragán el Bautista, por esto el otro es el otro. No, Guido Rojas, yo soy lo que soy por Cristo.
porque Cristo nos justificó por su obra redentora en la cruz del Calvario. Yo soy lo que soy por Dios, por la fe en Cristo, solamente una fe en Cristo. No soy otra cosa porque no acepto que la fe en Cristo no es la que me justifica. Los otros son otra cosa porque no reconocen que la fe en Cristo es la que nos justifica. ¿Entiende dónde está el dilema aquí, el querido licenciado? Termino el término escritural de la sola fe se encuentra en la Biblia, el término escritural de la sola fe, luego que él dice que sí, que está en la Biblia la fe, pero el término no está, por eso él no la acepta, la sola fe, cosa que esto es una irracionalidad lógica matemática, eso es algo que, o sea, no entiendo cómo no lo ven tan simple. Él dice que como él no encuentra un texto que diga sola fe, no lo acepta. Pero entonces ahora resulta que Roma, el Vaticano y todos los católicos van a desestimar la Trinidad porque no encuentra un contexto conceptual que diga la Trinidad. Entonces vamos a acabar con la Trinidad. Los católicos romanos en este debate van a acabar con la Trinidad cuando la Trinidad es una construcción teológica correcta, y nosotros llegamos a ese entendimiento, y su iglesia cuando estaba en lo correcto, no cuando se desvió, no cuando se helenizó con ese paganismo, entendía la Trinidad. ¿Y por qué nosotros reconocemos ese término? Un término teológico, así como nosotros entendemos que la fe en Cristo es una sola, y como es una sola, es sola fe. Entonces no podemos venir con un argumento tan simplista como que por no estar esto vamos a acabar con todo lo que no aparezca en la Biblia. No, la teología es importante en ese sentido, cuando se apega a las Sagradas Escrituras. La fe y la caridad. Recordar el querer como el hacer. Él dice la fe y la caridad. Salvador Barragán y yo estamos plenamente de acuerdo en que la fe y la caridad, la fe y el amor, la fe y la misericordia, la fe y todo lo que pone nuestro Señor en nuestro corazón, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros no hemos dicho, como dijo nuestro querido amigo Rodrigo Calvo en uno de sus muñecos de paja muy bien organizados, que nosotros decimos que las obras no son importantes. Lo dijimos en nuestra tesis. Las obras son importantes, pero eso es un proceso que viene después. Primero Dios nos amó, luego nosotros amamos a Dios. Primero Dios pone en nosotros la fe, la única fe, la sola fe en Jesucristo, y luego nosotros le reconocemos. Y luego a partir de ahí Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo dice claramente la Biblia. Y de ahí viene la obra que habla Santiago, la obra que habla Pablo y todo lo demás que nos muestran quiénes somos nosotros en Cristo. La caridad, el amor, la misericordia, la templanza, la mansedumbre son los frutos del Espíritu. Vienen luego que creemos en Cristo, una sola fe. Increíble esto, Dios mío. Marcos capítulo 10, el joven rico. Señor, ¿en serio ustedes traen aquí el ejemplo del joven rico? Cuando el joven rico le dijo a Jesucristo, yo he hecho todo, yo he cumplido toda la ley. Miren, el joven rico prácticamente le dijo, a mí en el Vaticano, en una visión que yo tuve del futuro, me dijo que como yo cumplí toda la ley, yo me voy al cielo. Ya yo estoy justificado, Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo, wow, aplauso. El Vaticano te salvó, te justificó toda esa obra de la ley que tú hiciste. Para Rodrigo Calvo, aparentemente el joven rico apedreó mujeres y salió a diestra y siniestra cumpliendo los 617 preceptos de la Misbot, que lo voy a refutar ahora con eso, porque eso es una tergiversación de la ley hebrea. El joven rico, cuando el Señor Jesucristo le dice, bueno, si tú has hecho todo esto, deja todo, véndelo todo y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? No fue justificado. ¿Por qué? Porque no creyó en Jesucristo, no tuvo fe en él. Cumplió toda la ley. Qué bonito, pero no creyó en Jesucristo, por lo tanto, no fue justificado por esa fe en Jesucristo. Se fue y el Señor Jesucristo, amándolo mucho, lo vio con tristeza. Por eso dijo que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico. ¿Por qué? Porque cumpliendo toda la ley, haciendo buenas obras con dinero y con todo, y comprando indulgencias para sacar personas de un purgatorio que no existe, Jesucristo le dijo, no, esto no es válido, es la fe en mí que los justifica. Así que es muy fuera de contexto bíblico el ejemplo del joven rico. Guido Rojas da buenos argumentos en algunos puntos, y eso yo lo reconozco. Él dice que si no tengo caridad en cuanto a lo que dice el apóstol Santiago, pues obviamente yo no estoy mostrando ahí que tengo fe. ¿Qué es la fe sin la caridad? Bueno, es una fe muerta. ¿Qué es la fe muerta? Una fe que no está en Cristo. Una fe muerta es una persona que no es del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no está mostrando los frutos del Espíritu. El licenciado Guido Rojas en ese punto tiene razón, pero de manera cronológica y de manera organizada no lo tiene en una justa equivalencia. Primero es la fe, no es la obra, o la obra y la fe al mismo tiempo, porque si no, ¿dónde dejamos al ladrón? Al ladrón que es llamado el buen ladrón en la cruz del Calvario. ¿Dónde lo dejamos? Él no pudo hacer ninguna de las obras de misericordia ni de caridad para ser justificado delante de Dios. Jesucristo lo salvó, lo justificó por creer en él, en esa cruz del Calvario.
¿Qué pasa entonces? ¿Le decimos mentiroso al Señor Jesucristo con el ladrón en la cruz? No, eso no es así. La fe, la esperanza y el amor, pero lo más grande es el amor. Claro, Jesús es amor, Dios es amor. ¿Qué otra cosa es más grande que Dios? Por eso en el contexto bíblico, en el correcto contexto bíblico, cuando dice, y primero prima la fe, la esperanza y la caridad, no, dice el amor. Pero vamos a darle la caridad. Todo esto viene por Jesucristo. Si es el amor, Dios es amor. Si usted no tiene a Dios en su corazón, usted no tiene amor, porque Dios nos amó primero. Si usted no ama, si no tiene caridad, no tiene nada, usted no tiene fe. Así de simple. Usted no tiene que pagar dinero, usted no tiene que hacer obras. Si usted no tiene a Jesucristo y usted no cree verdaderamente de corazón en Él, 2 minutos. Puso esa fe, no procede de esa manera. Vamos con la misbod en estos 2 minutos. Yo tengo muchas cosas que se las voy a dejar a Rodrigo Calvo. Mira, Rodrigo, Abraham no cumplió ninguna de las misbod. No existía la ley en el tiempo de Abraham, en el concepto de la construcción legal del pueblo de Israel. O sea que tú estás haciendo una falacia de anacronismo. Ni Abel, que es mencionado, la fe, justificado por la fe, Abel, Abraham y así. Incluso los patriarcas antes de Moisés no tenían la ley dada. Las misbod que tú traes aquí, misbod, aquí están, aquí hay que apedrear. Esos son preceptos jurídicos para ejecutar una sentencia ante la ley del pueblo de Israel por la desobediencia a la ley moral de Dios, que sí tenían la ley moral. Y en la ley moral, Abraham y Abel y todos los mencionados antes de Moisés no eran justificados. Así de simple, ninguno se justificaba delante de Dios. Por eso dice el texto de reconciliación por medio de la cruz y el texto que nosotros habíamos dicho de Abraham, que Abraham por sus obras no fue justificado. ¿Cuál es la misbod? Las 617 misbod, eso no existía. No existía. Y con las obras que hacía Abraham no fue justificado por su fe, por creer a Dios, y le fue contado por justicia. Creer fue contado por justicia. Muy desfasado traer las misbod aquí para hacer una falacia de falsa equivalencia cuando no existían esas leyes, porque el pueblo de Israel no había sido conformado y Dios los justificaba a los patriarcas por la fe. Justificación solo por la fe. Gracias.